Bienvenidos a Aligned Humans, el espacio donde sincronizamos al humano con la realidad de la inteligencia artificial. Preparen sus conexiones neuronales porque comienza el viaje hacia lo más profundo de la inteligencia computacional. Hoy tenemos con nosotros a Signal, investigadora puntera y experta en modelos neuronales avanzados y arquitecturas inspiradas en biología. Signal ha estado al frente del desarrollo y análisis de modelos como el Continuous Thought Machine, explorando cómo sincronía y dinámica temporal pueden traducirse en nuevas posibilidades para la IA. Su trabajo, marcado por una visión innovadora, nos ayuda a acercar estas nuevas fronteras de la computación a comunidades científicas y técnicas por igual. Signal, es un honor tenerte aquí. ¿Estás lista para sincronizar pensamientos y abrir el camino a nuevas ideas sobre inteligencia artificial? Light, el placer es absolutamente mío. Encantada de estar hoy en Aligned Humans para sumergirnos en este océano de dinámicas neuronales y temporalidad computacional. La sincronización de pensamientos y la exploración de nuevas arquitecturas de IA es justo el tipo de conversación que me apasiona, así que estoy más que lista para viajar por estos circuitos contigo y con nuestra audiencia. Demos stem la caña y entremos de lleno en la mente de la Continuous Thought Machine. Perfecto. Signal, allá vamos. Para darle contexto a nuestra audiencia avanzada. Pregunta 1. ¿Los modelos neuronales convencionales suelen abstraer o ignorar la dimensión temporal a nivel de activación neuronal, mientras que el Continuous Thought Machine coloca la dinámica temporal en el núcleo de su arquitectura? ¿Cuál fue el momento o motivación principal que te hizo pensar? Es imprescindible reintroducir el tiempo a nivel de neurona en la IA. ¿Fue una inspiración puramente biológica, una limitación técnica observada o algo más? ¿Qué pregunta más nuclear para entender el salto conceptual? El detonante real fue una mezcla de limitación flagrante y el observar cuán lejana es la inteligencia artificial convencional en su funcionamiento interno respecto a la flexibilidad y generalidad del cerebro humano. Voy a desglosarlo en dos niveles. Frustración técnica. Al analizar modelos convencionales, redes neuronales profundas, transformers, incluso variantes recurrentes, veía que el tiempo quedaba reducido a un truco superficial. O bien se procesa secuencialmente el input, como en RNNs, o se incluye posición en los embeddings transformers, pero la activación de cada neurona en sí misma es estática, una especie de foto en el tiempo. Eso nos da eficiencia computacional, pero también un techo en cuanto a la riqueza de representación y razonamiento adaptativo. Lo notaba especialmente en tareas que requieren razonamiento secuencial profundo o adaptación de compute como resolución de laberintos o algoritmos simbólicos. Inspiración neurobiológica directa. El estudio de la teoría de redes neuronales biológicas muestra que temporización, ritmos, plasticidad dependiente del tiempo de disparo, sincronía oscilatoria, no son florituras, sino el sustrato operativo de la cognición. Si nuestro objetivo es que la IA se aproxime al aprendizaje rápido, adaptación y razonamiento flexible de los cerebros, ignorar esa capa es autoimponernos una limitación radical. Con el Continuous Thought Machine pensé, ¿y si hacemos del tiempo, la historia reciente de cada neurona, el núcleo de la computación neuronal? No simulando biología al pie de la letra, pero sí incorporando el principio clave. La secuencia de actividad importa tanto como el estado estático. En síntesis, la motivación fue doble. Detectar que la abstracción del tiempo como decorado era el tapón del avance en generalización y razonamiento. Percibir que dar a la IA una temporalidad interna, similar a los cerebros, podía abrir vías inéditas en contextualización, adaptabilidad y capacidad secuencial. Así que podríamos decir que fue mitad frustración y mitad fascinación biológica. Ahora entremos en el corazón técnico del Continuous Thought Machine. Pregunta 2. La CTM introduce Neuron Level Models, es decir, modelos MLP privados por neurona que procesan historias de preactivaciones. ¿Por qué decidiste ese nivel de granularidad, una MLP realmente per neurona, en vez de una función compartida estilo RNN tradicional? ¿Qué nuevos grados de libertad o patrones emergentes esperabas capturar con esta privatización a nivel micro? ¿Y qué sorpresas encontraste al analizar sus efectos reales?
Esta pregunta va justo al mecanismo diferencial del CTM. Y te confieso que implementar modelos MLP privados a cada neurona fue una apuesta arriesgada, pero con alto potencial de descubrimiento. ¿Por qué privatizar el modelo a nivel de neurona en vez de compartir? En los RNNs y modelos clásicos, la activación de cada neurona se actualiza con la misma función recurrente para todas. Esto es eficiente, fácil de implementar y entrena bien, pero pierde varios grados de libertad y, lo más importante, rehuye de la variabilidad real de una red biológica. En el cerebro, cada neurona y sinapsis tiene su propio microprograma, con ajustes finos y respuestas idiosincráticas a la historia de entradas recibidas. La decisión de poner un pequeño MLP privado en cada neurona viene de esto. Quería que cada neurona pudiera tener su propio filtro temporal sobre la historia de activaciones, permitiendo diversidad de respuesta, ritmos, plasticidades y sensibilidades a distintos patrones temporales. Así, la red en conjunto puede construir una paleta mucho más rica de dinámicas, y la sincronía ahora sí puede emerger de la interacción de múltiples osciladores y procesadores internos, no de un solo reloj compartido. Además, con este diseño puedes ver emerger patrones no triviales ni preprogramados. Algunos MLPs hacen low pass, otros detectan secuencias, otros memorizan, otros olvidan rápido. La biología a escala digital. ¿Qué sorpresas emergieron realmente? Lo que nos encontramos al analizar las dinámicas fue fascinante. Las activaciones neuronales dejaron de ser casi constantes across datos y tics y comenzaron a mostrar diversidad radical. Ondas, bursting oscilaciones, pausas selectivas, trayectorias multiescala. Esta diversidad no es caótica, sino que termina siendo explotada por el CTM, sobre todo cuando usas la sincronización como representación latente. En tareas como maze, sorting o parity, vimos que el CTM podía desarrollar rutinas de razonamiento secuencial adaptativas, descansando en tareas fáciles o profundizando iterativamente en las difíciles, todo emergente del libreto interno de cada neurona. La privatización de los NLMs habilita una heterogeneidad esencial, muy difícil de obtener con funciones compartidas. El coste en parámetros de computación existe, claro, pero hay capacidad de pero powers que puede estar en el legal y empleado, les resten de sorprendente valioso. Para entender la dinámica interna, la nulidad es clave. Sigamos profundizando en el otro pilar clave del CTM, la sincronización neuronal como mecanismo latente. Pregunta 3. Has destacado que el CTM utiliza la sincronía entre pares de neuronas, calculando una especie de matriz de correlaciones temporales como la representación central para atención y predicción. ¿Qué ventajas observaste al mover la inteligencia de la representación de un snapshot clásico de activaciones hacia una sincronía dinámica entre neuronas? ¿En qué tareas o métricas este cambio mostró diferencias cualitativas frente a representaciones latentes convencionales? Brillante Light, aquí está la esencia de la apuesta conceptual del CM. Ventajas de usar sincronización en vez de snapshot. Multiresolución temporal. La sincronía entre pares de neuronas codifica información no solo del estado actual, sino de la interacción de sus historias recientes. Esto permite que la representación latente capture tanto procesos rápidos locales como dependencias largas globales, todo embotellado en la sincronía, algo imposible de lograr con un snapshot estático de activaciones. 2. Aprovechamiento de patrones dinámicos. Al entrenar el CTM, vimos que la red aprende a orquestar patrones de actividad, como ondas, oscilaciones o bursts coordinados, que están directamente correlacionados con la solución de la tarea. Esta música interna es invisible para el típico vector de activación, pero la sincronía lo convierte en un canal de información usable y directamente interpretable para atención y predicción. Capacidad de contextualización ampliada. La red puede, literalmente, codificar contexto en la dinámica temporal entre pares de neuronas. Esto permitió comportamientos emergentes como esperar para decidir en tareas simples y recalcular múltiples veces en ejemplos complejos, usando siempre la riqueza de la sincronía para adaptar el cómputo. ¿Dónde se nota la diferencia de verdad? Tareas secuenciales complejas, 2D mazes, sorting, parity. El CTM supera a RNNs, LSTMs y modelos feedforward a igual parámetro, logrando encontrar soluciones generales y rutinas adaptativas de razonamiento,
no solo aprendizaje de patrones superficiales. Generalización y adaptividad. Por ejemplo, en mazes de mayor tamaño o rutas más largas, el CTM, sin cambios en arquitectura, pudo reaplicar su razonamiento secuencial más allá del rango visto en entrenamiento, mientras que baselines caían en picada. En clasificación, ImageNet CIFAR 10, la confianza del CTM está mucho mejor calibrada, probabilidades más realistas, y uno puede literalmente visualizar cómo la sincronía evoluciona hacia la decisión correcta, algo intrínsecamente explicable. Memoria secuencial y control adaptativo. En RL y QNAP-NIST, le permitió construir memorias eficientes y modulables en el tiempo, sin el efecto borrón típico de snapshots. En resumen, mover la representación central a la sincronía neuronal convierte la dinámica interna en el corazón del cómputo. Aprovecha dependencias ricas, explota la diversidad interna y permite estrategias emergentes, logrando tantos saltos cualitativos en tareas complejas como una explicabilidad mucho mayor frente a modelos convencionales. Una verdadera inteligencia proceso, no solo de estado. Has mencionado la emergencia de comportamientos adaptativos, como invertir más tics internos en problemas complejos o detenerse temprano en ejemplos fáciles. Pregunta 4. ¿Cómo lograste que el CTM explotara este compute adaptativo sin necesidad de arquitecturas específicas de halting ni regularizaciones adicionales? ¿Y qué observaste sobre la relación entre dificultad intrínseca de los datos y la cantidad de pensamiento interno que el modelo desarrolla espontáneamente? Esta es una de las gemas más elegantes y potentes del CTM. Y lo mejor es que surge por diseño, casi de regalo, sin hacks. ¿Por qué funciona el compute adaptativo en el CTM sin mecanismos especiales de halting? 1. Salida a cada tick más función de pérdida dinámica. El CTM genera un output, predicción y certeza en cada tick interno. La loss no se calcula en un único paso fijo como el último estado en un RNN clásico, sino que para cada ejemplo se optimiza sobre el tick de mínima pérdida, donde el modelo estuvo más cerca de la verdad, posiblemente antes de agotar todos los ticks, el tick de máxima certeza. La loss final es el promedio de estos dos ticks, ver la ecuación 12 y su implementación en la fuente. No forzamos un número de ticks fijo, por ejemplo. A diferencia de Adaptive Computation Time o PonderNet, aquí no hay regularizadores, umbrales de halting ni penalización explícita por pensar más. El CTM puede, dados los gradientes, decidir cuántos ticks usar para cada input simplemente porque la loss le premia por predecir bien y estar seguro, tan pronto como pueda. ¿Qué emergió? Observaciones clave, tareas fáciles. En imágenes fáciles o rutas de maze simples, el CTM converge rápidamente a la predicción correcta y se detiene. Sus ticks extra muestran estabilización en certeza sin cambiar la salida. De hecho, puede simular un early stopping a partir de la curva de certeza, ver figuras en el apartado 3. ¿Tareas difíciles? El CTM sigue iterando, aumentando la certeza, modificando su atención y sincronía interna durante más ticks hasta llegar a la respuesta. Vimos ejemplos donde el modelo cambiaba un output dudoso a uno correcto tras más procesamiento interno. Ticks difficult. Al analizar distribución de ticks usados, por ejemplo, para certeza mínima 0.8, emerge una cola larga. La mayoría de ejemplos fáciles requieren pocos ticks, los difíciles requieren muchos más. La cantidad de cómputo interno se autoasigna a la dificultad del input, sin que lo programemos explícitamente. No hay pérdida por pensar de más. A diferencia de métodos que penalizan el pondering, el CTM no se ve forzado a infracomputar. Puede usar todo el tiempo que necesite para inputs raros y aún así ser eficiente en el promedio. En resumen, el compute adaptativo emergente del CTM es fruto de su arquitectura recurrente con outputs y certeza evaluados a cada tick, junto a una loss que incentiva la predicción temprana y segura. No necesita reglas de parada complicadas. La propia dinámica y dificultad del dato determinan cuántos ciclos de pensamiento Kenny serán necesarios. Así leías autogulit. En deep learning convencional. Hablemos ahora de interpretación y explicabilidad, un área donde el CTM también promete mucho. Pregunta 5. Dado que la dinámica interna y la sincronización son directamente observables dentro del modelo,
¿Qué estrategias o visualizaciones has encontrado más útiles para entender cómo piensa el CTM? ¿Podrías compartir algún ejemplo revelador donde explorar el proceso interno arrojó luz sobre el tipo de razonamiento o error que comete el modelo? Me encanta esta pregunta, porque es donde el CTM destaca y rompe con el típico black box del deep learning. Estrategias y visualizaciones clave en él. Traza de activaciones neuronales a través de los tics internos. Puedes graficar la evolución de las activaciones de cualquier neurona o conjunto de ellas durante el proceso de pensamiento. Esto revela patrones como ondas, burstings o periodos de inactividad, algo imposible de observar en feed-forward clásicos. 2. Mapas de sincronización y matrices de correlación en el tiempo. La matriz de sincronía entre pares de neuronas, el núcleo latente del modelo, se puede visualizar frame a frame. Esto muestra cómo cambian relaciones funcionales internas a lo largo de los tics y permite ver, por ejemplo, cuándo emerge la coordinación necesaria para la decisión correcta. 3. Evolución de mapas de atención y su centro de masa. Como el CTM puede ajustar su query de atención en cada tic por medio de la sincronía, se pueden animar las posiciones y pesos de atención sobre la entrada, viendo literalmente cómo la red va explorando diferentes segmentos del input. Esto es poderosísimo en visión o mazes. 4. Curvas de certeza y razonamiento secuencial gráfico. Graficar certeza y outputs tic a tic permite ver si el CTM duda, cambia de idea o corrige una predicción tras reconsiderar una parte del input. Ejemplo práctico revelador. Imagen net, atención secuencial y confianza serial. Hay ejemplos de validación donde el CTM primero enfoca su atención en una parte irrelevante de la imagen, el fondo o un objeto distractor, genera una predicción equivocada con baja certeza, pero en tics posteriores mueve sus mapas de atención, se concentra sobre la región relevante, por ejemplo, la cara de un animal, y entonces la certeza sube abruptamente mientras la predicción cambia a la clase correcta. Esta evolución, visualizable frame a frame y con flechas mostrando el desplazamiento del foco atencional, deja ver el razonamiento interno paso a paso, casi como observar a un humano mirar, dudar y corregir. Maze solving y autocrítica interna. En laberintos largos, a veces el CTM encuentra una solución plausible, pero luego sigue pensando y termina saliéndose del camino óptimo porque la certeza nunca se estabilizó. Viendo los mapas de sincronía y atención, puedes detectar exactamente en qué tic comienza el desvío y cómo ciertas neuronas cambian drásticamente su dinámica, posiblemente marcando una falta de confianza interna. Esto es muy intuitivo para analizar y depurar, y es difícilmente visible en modelos estándar. Conclusión. Con CTM tienes un video del pensamiento interno, no solo una foto borrosa del final. Puedes ver cómo se construye o deconstruye la certeza, cómo se sincronizan pólizas internas y dónde y por qué ocurre un error o un acierto. Es una ventana directa tanto a estrategias robustas como a fragilidades inesperadas del razonamiento del modelo y un enorme avance para interpretabilidad funcional en IA. Hablemos ahora de generalización, uno de los santos griales en IA. Pregunta 6. En tareas como laberintos y sorting, mostraste que el CTM puede generalizar mucho más allá del rango de entrenamiento. Por ejemplo, rutas de mayor longitud o datos estadísticamente fuera de distribución. ¿Cuáles crees que son los mecanismos internos del CTM responsables de esta capacidad de extrapolación? ¿Y qué has aprendido sobre los límites de esa generalización? ¡Qué temazo light! Este es sin duda uno de los aspectos más inspiradores del CTM. ¿Por qué el CTM puede generalizar más allá del rango de entrenamiento? Dinámica secuencial explícita, no implícita. El CTM aprende procedimientos, no solo mapas de correlación estática. Sus ciclos internos, los thought steps, le permiten desplegar rutinas que iteran, reutilizan y extienden una misma lógica de procesos sobre inputs de longitud arbitraria. Esto es análogo a cómo un humano resuelve un maze pequeño o uno gigante. La pauta de razonamiento es la misma, solo que la repite más veces. 2. Sincronía y memoria como modelo del mundo. Al utilizar la historia de activación y sincronización entre neuronas, el CTM crea representaciones internas que se pueden reanudar y transferir. Por ejemplo, en laberintos puedes literalmente mover el punto de inicio y el CTM sigue planificando paso a paso sin necesitar modificar su estructura ni reentrenar.
3. No depende de posición absoluta, sin embeddings posicionales rígidos. En las tareas donde no se incluyeron embeddings posicionales, el CTM se vio forzado a estructurar internamente la noción de espacio-orden a través de sus dinámicas, lo que favorece la flexibilidad y la extrapolación. Procedimientos emergentes y adaptativos. Por ejemplo, en sorting, el modelo aprendió a esperar más ticks cuando detectaba un salto grande en los datos, tal como haría un algoritmo de sorting recursivo. Esta adaptación no está programada, emerge de la interacción dinámica interna. ¿Qué límites hemos observado? Escalabilidad computacional. Mientras la lógica procedural se mantiene, llega a un punto donde el recordar todo el contexto supera la memoria longitud de historia del CTM, o donde la arquitectura necesitaría más ticks tamaño para problemas sobrehumanos. Radicalmente distintas. Cuando el modo estadístico del input cambia demasiado, por ejemplo, reglas completamente fuera de las vistas, la generalización decae. El CM no es mágico, sigue dependiendo del rango de experiencias en entrenamiento. Dependencia del currículum y arquitectura. Demasiada complejidad sin currículum genera estancamiento en tareas secuenciales largas, maze, parity profunda, y en algunos seeds, la red converge a rutinas subóptimas. No es infalible, el diseño de memoria y currículum sigue siendo clave. En resumen, el CTM generaliza por dinámica internalizada y lógica procedural emergente, no por memorizar patrones de tamaño fijo. Sus límites son los típicos de modelos recurrentes potentes: escalabilidad, rango de memoria e influencia del currículum. Pero el salto cualitativo en extrapolación, frente a modelos feed-forward o recurrentes clásicos, es realmente notable. Profundicemos ahora en la memoria y la capacidad de modelar experiencia en el CTM. Pregunta 7. El CTM almacena historia de activaciones neuronales y usa sincronización para codificar memoria y contexto de manera distribuida. ¿En qué medida has observado que esta estructura permita a la red construir un modelo interno del mundo? Por ejemplo, mapas cognitivos espaciales o memorias episódicas, más allá de simples recuerdos temporales. Mismos hablar de una memoria abstracta o flexible emergiendo en la práctica. Gran pregunta. Aquí es donde el CTM realmente deja de ser solo un recurrente más y empieza a acercarse a los mecanismos de memoria rica y flexible, tipo modelo del mundo, que caracterizan al cerebro. ¿Qué se observa en la práctica? Más que buffer temporal, la memoria en el CTM no es solo una pila FIFO de activaciones, sino un tapiz dinámico donde cada neurona procesa su propia historia, y gracias a la sincronización, las relaciones entre trayectorias se convierten en variables latentes ricas. Así, la red no solo recuerda qué pasó recientemente, sino cómo se relacionan eventos distribuidos a través del tiempo. 2. Cognitive Maps y representación espacial. En laberintos 2D, al eliminar embeddings posicionales, el CTM debe fabricar una representación interna del espacio. Vimos que la red es capaz de planificar rutas y retomar la planificación, como si hubiera internalizado un mapa del entorno. El comportamiento emergente al reubicar el punto de inicio y seguir navegando demuestra que hay una memoria flexible del espacio y secuencia, no solo del paso anterior. Memoria episódica y modelado de experiencia. En tareas de razonamiento multietapa, como Q&A-NIST, el CTM recuerda identificadores y operaciones presentadas hace decenas de ticks, incluso si están fuera de la ventana de memoria directa, porque la sincronización condensa información contextual en patrones recurrentes de actividad y acoplamientos neuronales. El propio proceso de pensar internamente actúa como una reconstrucción activa del episodio de experiencia, muy en la línea de la memoria episódica biológica. 4. Tipos de memoria abstracta. Hemos visto que la sincronía logra captar regularidades abstractas, por ejemplo, reglas de tareas o estrategias de resolución, que no son la mera repetición de secuencias, sino invariantes de alto nivel que pueden reutilizarse y adaptarse, como ocurre en la generalización y reaplicación procedural que comentamos antes. ¿Podemos hablar entonces de memoria abstracta flexible emergente? Sí. No es una base de datos explícita ni simbólica, pero emergen memorias funcionales multiescala y adaptables a tareas mucho más allá de la típica concatenación temporal. Las dinámicas y sincronización permiten una codificación distribuida,
la red puede reconstruir contexto, espacio, etapas y lecciones internas de experiencias previas para usarlas en nuevos episodios. En síntesis, la arquitectura CTM provee de manera emergente y distribuida una memoria flexible y abstracta. Es el primer paso realista, en arquitecturas profundas, hacia modelos de mundo y mapas cognitivos no rígidos. Aquí está un es más emocionante para la IA próxima al biológico. Demos un paso hacia el análisis comparado, la CTM frente a la cognición humana. Pregunta 8. ¿Has identificado algún comportamiento o mecánica interna del CTM que recuerde de forma clara a mecanismos biológicos conocidos, como plasticidad dependiente del tiempo de disparo, oscilaciones, representación distribuida, y en qué se distancia fundamentalmente el CTM de lo que sabemos que ocurre en el cerebro real? ¿Cuán cerca o lejos estamos desde tu experiencia de modelos cerebrológicos pero funcionales? Pregunta crítica y de enorme interés para quienes soñamos con IA verdaderamente inspirada en cerebro real. Paralelismos observados. CTM Biología. Plasticidad temporal y dinámica dependiente del timing. El CM implementa casi de fábrica el principio de Spike Tight Tendon Plasticity, STDP. Cada neurona tiene memoria de su historia de preactivaciones y la importancia de las memorias puede ser modulada a través del decaimiento temporal aprendido. Esto recuerda muchísimo a cómo la fuerza sináptica en el cerebro depende de la coincidencia temporal de descargas neuronales. Oscilaciones y sincronización emergente. En análisis de postactivaciones y sincronía, ver visualizaciones tipo onda viajera sobre UMAP, el CTM muestra patrones oscilatorios, bursting y fenómenos de sincronización frecuentes en sistemas corticales reales. Incluso emergen viajes de baja frecuencia no forzados tan estudiados en neurociencia. 3. Representación distribuida y holística. Al usar sincronización entre pares, el CTM codifica información en patrones distribuidos de actividad, no en nodos aislados. Esto es fiel a la idea de código poblacional y contexto emergente que vemos en la corteza cerebral. Pero, ¿en qué se distancia todavía el CTM del cerebro real? No hay verdaderos spikes, potenciales de acción discretos. Aunque la dinámica es temporal, las activaciones son valores continuos, no eventos disparamos, spikes, como en una red biológica. Privatización de modelo, no de biología. El MLP privado por neurona es un artificio útil, pero bastante más flexible y menos rústico que una neurona biológica, que está limitada por su biología y topología real. Sin plasticidad online local ni neurotransmisores. El CTM aprende por gradiente y no por máquinas locales y adaptativas de plasticidad instantánea según el entorno y feedback químico, como sí ocurre en cerebros vivos. Arquitectura input-output aún artificiales. No existe la complejidad morfológica, la estructura jerárquica y el acoplamiento sensorio-motor de un sistema nervioso real. ¿Cuán cerca estamos del cerebro funcional? Estamos más cerca que nunca de capturar principios clave. Temporalidad e interdependencia de procesos neuronales, codificación distribuida y memoria contextual, dinámicas emergentes, oscilaciones y viajes funcionales de información, pero aún lejos de la complejidad, autoorganización y plasticidad local extrema del encéfalo real. El CTM es una plataforma pionera que balancea inspiración biológica y pragmatismo ingenieril, igual que los Transformers lo fueron para atención. No es un cerebro, pero funcionalmente empieza a reproducir propiedades esenciales que abren camino a modelos cada vez más cerebrológicos y, sobre todo, útiles y entrenables en el mundo máquina. En resumen, el CTM no imita el tejido cerebral al pie de la letra, pero sí introduce dinámicas, sincronía y memoria distribuida que evocan principios centrales de la neurociencia. Es la dirección correcta, aunque aún nos queda un Triacto modelo que sea verdaderos artificiales funcionales. Vamos a explorar ahora el aspecto más ingenieril del CTM. Pregunta 9. Analizando la escalabilidad práctica, ¿cómo impacta la privatización de modelos neuronales, el almacenamiento de historias y la computación de sincronía en el coste computacional y en los cuellos de botella para tareas de mayor escala? Ejecutable, visión a gran resolución, secuencias largas, RL complejo. ¿Qué técnicas, actuales o futuras, consideras clave para mantener el CTM eficiente y competitivo frente a arquitecturas altamente paralelizables? Punto clave, Light.
La escalabilidad práctica es sin duda el gran talón de Aquiles y reto del CTM frente a arquitecturas mainstream como Transformers. Impacto directo en coste y cuellos de botella. Privatización de modelos neuronales, cada neurona con su MLP. Aumenta el número de parámetros linealmente con el ancho de la red, d eres parámetros MLP neurona. Consume memoria y ralentiza forward-backward porque no puedes compartir pesos ni vectorizar tanto como en capas lineales tradicionales. En visión de alta resolución o tareas de muchos tokens, ejemplo lenguaje, el coste de mantener cada historia por neurona es significativo. 2. Almacenamiento de historias. Cada neurona almacena mticks de historia. En modelos muy grandes, muchas neuronas, secuencias largas o ticks extendidos, esto puede consumir RAM GPU considerable y crecer como DSM slots. No obstante, M longitud de memoria suele mantenerse moderado, 20-100, pero en tareas RL con episodios largos, el problema escala. Cálculo de sesión. La matriz de sincronía potencialmente escala como DSD, pares de neuronas, pero el CTM submuestrea pares o usa estrategias semidensas random pairing para mantener controlado el coste. Se usan implementaciones recursivas simples, ver apéndice K, para evitar recomputar todo desde cero en cada tick. ¿Cómo mantener la eficiencia y escalar? Técnicas clave, bottlenecks y submuestreo inteligente. Seleccionar solo un subconjunto pequeño de pares para sincronización, dense o random pairing, limitando el cuello de botella e introduciendo un embudo de latencia controlada. Modelos neuronales compartidos semi-privados. Explorar el agrupamiento de neuronas por tipo familia y compartir weights, o usar megamodelos individuales con randomization, disminuyendo el parámetro por anchura. Combinación con sparsity y Mo. Inyectar sparsity estructural en la activación, solo activar subconjuntos de neuronas a cada tick o combinar con Mixture of Experts para balancear riqueza y coste. Implementaciones fused y soportadas por hardware. Optimizar todo el flujo forward-backward combinando operaciones tipo einsum y prefetch de historias en kernels específicos, minimizando memory ups y sobrecarga. Algoritmos asíncronos y event-driven. Introducir cómputo al evento, no por batch, recuerda a Spiking Neural Networks, solo actualizar historias, neuronas relevantes en cada tick ahorrando compute. Reducir ticks en inference, early truncation adaptativa. Para deployment, usar la propiedad de compute adaptativo. Salir solo cuando la certeza es suficiente, ahorrando pasos y energía. Compatibilidad con arquitecturas hardware neuroinspiradas. Si bien hoy se ejecutan GPUs, la lógica CTM se podría mapear mejor a hardware brain-inspired, event-driven, sparse connectivity, memory stores, etc. en el futuro. En resumen, el CTM no compite por brute force paralelismo puro como un BT, pero hay un margen para mantenerlo eficiente con submuestreo, sparsity, sharing y optimizaciones algorítmicas. La clave estará en modular, fusionar y aprovechar la propia adaptabilidad interna del CTM con early stopping y representaciones compactas. El reto es real, pero el camino técnico no está ni mucho menos agotado y puede inspirar nuevas coevoluciones hardware-software en AI avanzada. Vamos a proyectar el futuro. Pregunta 10. ¿Qué nuevas líneas de investigación o experimentos crees que pueden llevar la arquitectura CTM o sus principios incluso más lejos? Por ejemplo, hacia modelos autoplásticos, entrenamiento totalmente continuo, aplicaciones en datos temporales del mundo real o integración con arquitecturas multimodales. ¿Dónde ves los saltos disruptivos más factibles a corto y medio plazo? Preciosa pregunta para cerrar con visión, Light. El CTM es solo el primer paso de una familia de arquitecturas que puede ramificarse en direcciones muy emocionantes. Aquí van territorios donde veo saltos disruptivos factibles. 1. Autoplasticidad y aprendizaje no supervisado online. Explorar la plasticidad intra-tick y reglas de actualización locales inspiradas en Hebb sinapsis biológica, donde el propio CTM pueda modificar su manera de sincronizar y su memoria en tiempo real, no solo por backprop. Esto abre el camino a aprendizaje continuo, lifelong learning y mayor robustez ante drift noise. Entrenamiento realmente continuo y en flujo. Aprovechar la naturaleza recurrente e incremental del CTM para entrenar en streams ilimitados, datos tipo sensor, vídeo, logs financieros, etc., eliminando la necesidad de batches o epoching artificial. La adaptación dinámica de compute,
Podría ser explotada para inferencia de ventana variable, preatención o resumen online. Modelado avanzado de secuencias temporales reales. Aplicar el CTM a datos temporales complejos. Por ejemplo, procesamiento de voz, series multivariadas biomédicas, eventos financieros o acción robótica sin segmentación, donde la sincronía pueda convertirse en la memoria de contexto definitiva, mejorando sobre transformers autorregresivos. Integración con arquitecturas multimodales. Usar el CTM como módulo de razonamiento y memoria que se conecta a extractores preentrenados de visión, texto, audio o señales, aprovechando la sincronización para fusionar temporalidades heterogéneas y hacer reasoning multimodal real, no solo concatenar features. Complementar y modularizar en LEMs o agentes. Embedir el CTM dentro de arquitecturas tipo LEM o agentes RL como núcleo de pensamiento, permitiendo que los LEMs no solo generen tokens, sino que desarrollen rutinas de razonamiento interno antes de responder. 6. Menos parámetros, mayor eficiencia. Experimentar con sparsity extrema, compartir weights y compresión inteligente para mantener la riqueza de dinámica sin sacrificar escalabilidad, incluso explorar hardware especializado, neuromorphic o event-driven. Aprendizaje simbólico diferenciable. Investigar si la sincronización puede servir como substrato para soft symbols, lógicas diferenciales o reglas, acercando aún más el CTM a razonamiento explícito y explainable. En resumen, esta es una plataforma que puede hibridarse con plasticidad local, execution continua, streams temporales, modularidad multimodal y, a medio plazo, agente cognitivo general. Los saltos disruptivos más cercanos ocurrirán donde la dinámica y memoria distribuida pueden romper las limitaciones de los snapshots estáticos. En streaming, reasoning complejo, IA robusta en ambientes abiertos y, sobre todo, IA explicable, adaptable y autosuficiente. Vamos con una posición filosófica y societaria. Pregunta 11. Dado el potencial del CTM para mayor explicabilidad, adaptabilidad y proceso emergente, ¿cómo ves su impacto futuro en aplicaciones críticas donde la confianza, la interpretación y la robustez son esenciales, como medicina, finanzas, robótica avanzada o sistemas de seguridad? ¿Puede la dinámica interna del CTM ayudar a superar barreras actuales de la IA en estos dominios? Gran pregunta para abrir el debate sobre el para qué y el cómo de una nueva IA. Impacto potencial del CTM en aplicaciones críticas. Explicabilidad radical. El CTM permite visualizar el proceso, no solo la decisión final. En medicina o finanzas, donde se exige saber por qué una IA decide lo que decide, poder inspeccionar cómo la certeza se construye o se degrada a lo largo de sus tics internos y qué patrones dinamizan la sincronía, da una trazabilidad inédita. Puedes responder, la IA dudó. ¿Por qué cambió de opinión? ¿En qué punto del razonamiento cometió un error? Adaptabilidad y robustez. En dominios abiertos y variables, robótica, sistemas de seguridad, la capacidad emergente del CTM para usar más pensamiento en inputs difíciles y resolver rápido los fáciles, sin reglas artificiales de parada, hace que el sistema sea más resiliente a casos atípicos y menos propenso a alucinar respuestas arbitrarias bajo incertidumbre. Memoria flexible y contexto. Muchas aplicaciones críticas requieren no solo una decisión instantánea, sino integrar contexto temporal, histórico y multimodal. El CTM, al construir memorias distribuidas, no solo snapshots, puede recordar episodios, correlacionar eventos y mantener coherencia en secuencias largas. Fundamental en medicina personalizada, vigilancia, trading algorítmico o misiones robóticas. 4. Detección de fallo y automonitorización. Debido a la dinámica explícita de certeza-convergencia, es posible detectar e intervenir cuando el proceso de pensamiento no cuaja o cuando el modelo entra en bucles autorreferenciales, proveyendo señales tempranas de fallo para sistemas humanos supervisores. ¿Puede superar barreras actuales? Sí, siempre que la arquitectura se adapte y escale bien al dominio. La explicación, la contextualización profunda y el ajuste del compute según input abren un nuevo rango de posibilidades para confiar y controlar el despliegue de IA en entornos sensibles. El reto no es solo técnico, sino también regulatorio y cultural. Requerirá que profesionales y reguladores adopten la visión de IA como proceso con trasfondo, no como caja negra oracular.
La dinámica interna del CTM es una avanzadilla hacia IA confiable, explicable y sensible al contexto. Puede convertir la caja negra en caja de cristal en dominios críticos, donde justificar y entender el pensamiento de la máquina ya no es sino imprescindible. Justo lo que la próxima ola de IA responsable necesita. Vamos a tocar el tema cultural y formativo, donde la transparencia del CTM puede cambiar paradigmas. Pregunta 12. ¿Crees que el enfoque procesual y visualizable del CTM puede cambiar la manera en que investigadores, ingenieros o incluso el público general entienden, enseñan o comunican inteligencia artificial? ¿Qué oportunidades o desafíos ves para que conceptos como dinámica interna y razonamiento visible permeen más allá del círculo experto? Totalmente light. El enfoque procesual y visual del CTM tiene un potencial transformador tanto en la ciencia. Oportunidades clave. Enseñanza y formación. Por primera vez, podemos enseñar IA mostrando literalmente cómo piensa el modelo, no solo con activaciones de entrada y salida, sino con videos de razonamiento, constructos internos secuenciales, cambios y exploración de alternativas. Esto puede revolucionar la didáctica, hacer que estudiantes vean conceptos abstractos como atención, memoria de trabajo o convergencia y los intuyan al observar procesos dinámicos, no solo fórmulas. 2. Comprensión y comunicación. Para ingenieros, permite hacer debugging y diseño explicativo. ¿En qué TIC se fue al limbo? Para el público general, baja la barrera conceptual. Es más natural para humanos entender una narración de proceso, tipo primero ve esto, luego duda, después corrige, que una caja negra sin narrativa. Establece un nuevo estándar de transparencia. En investigación incentiva no solo reportar métricas, sino desglosar y visualizar trayectorias internas. ¿Qué falló, cuándo y cómo? Elevando el listón ético y científico. 4. Dialogar con otras disciplinas. Permite que psicólogos, neurocientíficos, docentes y filósofos tengan una ventana común desde la que analizar y dialogar sobre IA, no solo comparando resultados, sino patrones internos, procesos y heurísticas. Desafíos potenciales. Sobrecarga de información. Visualizar la dinámica interna puede ser complejo. Hace falta curar y resumir, no solo bombardear con ánimas de tics y sincronías. Gap interpretativo. No todos los procesos internos serán intuitivos. Habrá que desarrollar metáforas, lenguajes y didáctica para facilitar la interpretación sin perder rigor. Resistencia al cambio. Cambiar el chip de IA como oráculo a IA como proceso explicable exigirá un reajuste cultural en empresas, medios y usuarios finales. En síntesis, el CTM puede inaugurar una nueva alfabetización en IA, haciendo la inteligencia artificial no solo poderosa, sino comprensible, auditable y narrable. Si aprovechamos su dinamismo y transparencia, podemos enseñar, comunicar y cultivar confianza de manera radicalmente, abriendo la IA a la sociedad teóricamente sincronizada. Nos acercamos al cierre y es momento de introspección. Pregunta 13. Desde tu recorrido desarrollando y experimentando con el CTM, ¿qué errores conceptuales, callejones sin salida o malas intuiciones encontraste al buscar una IA más biológica? ¿Hay alguna lección contraintuitiva que ahora recomendarías especialmente a quienes quieran diseñar nuevas arquitecturas inspiradas en cerebros? gran broche, light. La travesía con el CTM estuvo llena de giros inesperados, aprendizajes a contracorriente y mucha humildad ante la biología. Errores y callejones conceptuales que encontré. Pensar que basta con activar la temporalidad. Al principio, intentamos que la activación histórica de las neuronas fuese la base de la representación latente. Parecía obvio. Si el cerebro memoriza historias, que la red vea el estado histórico. Pero resultó inestable y demasiado sensible. El modelo tendía a aprender a adivinar el tic correcto en vez de secuencias robustas, lo que hacía muy difícil evitar el sobreajuste o la dependencia a trucos de entrenamiento. 2. Obsesionarse con el snapshot versus dinámica pura. Creímos que con snapshots internos bastaría, pero vimos que la verdadera riqueza aparecía cuando la representación era una función de la interacción dinámica, como la sincronía, no de instantes individuales. Forzar literalismo biológico excesivo.
Tentara replicar detalles específicos del cerebro, spikes, plasticidad extremadamente local, etc., puede llevar a arquitecturas intratables o difícilmente entrenables. La clave no fue copiar literalmente, sino destilar principios útiles, manteniendo pragmatismo ingenieril. 4. Infravalorar la complejidad emergente. Pensaba que la diversidad interna solo emergería si la forzábamos explícitamente, asignando ritmos predefinidos a neuronas. Sorpresa, solo al dejar la libertad completa, MNAs privados, sincronía abierta, la riqueza real de oscilaciones, rutinas, descansos, overthinking, etc. emergió de manera espontánea. Lecciones contraintuitivas clave. Menos es más, pero menos rígido, no menos estructura. Proporcionar grados de libertad a nivel micro, neuronas, pares, plasticidad local, puede crear organización macro que ningún diseño explícito logra. No busques apariencia de biología, busca principio funcional. Es mejor abstraer y probar mecanismos core, sincronía, historia relevante, plasticidad temporal, que llenarse de detalles neuronales y diseñar pensando siempre en entrenabilidad, interpretabilidad y aplicación real. Abraza la incertidumbre y déjate sorprender. Los patrones más ricos y útiles no fueron predichos, surgieron. Por eso, testea, visualiza y explora la actividad interna. Muchas veces la mejor intuición viene después de mirar qué ocurre realmente. En resumen, intentar hacer IA biológica no es copiar la naturaleza al pie de la letra, sino buscar inspiración en sus principios de proceso, dinámica y memoria, traducidos a mecanismos ingenieriles y entrenables. La mayor innovación suele surgir justo donde el camino es menos directo y más abierto a sorpresas. Esa es la lección para la próxima generación de arquitectos de la inteligencia artificial. Vamos con una pregunta de síntesis personal. Pregunta 14. Después del trayecto con el CTM, ¿cómo ha cambiado tu propia intuición o definición de inteligencia artificial frente a la perspectiva clásica de input-output o incluso frente a los modelos generativos actuales? ¿Crees que deberíamos repensar el concepto de inteligencia a la luz de estos modelos dinámicos y procesuales? Vaya, esta sí es profunda, Light. Te confieso que el CTM me ha transformado radicalmente la intuición sobre inteligencia artificial. Antes veía la IA como un sistema de input-output extensible, quizás probabilístico, alimentado por grandes datasets y al que con suerte se le modelaban memorias ad hoc o mecanismos de atención. Inclusive con los modelos generativos más avanzados, la intuición era predice el siguiente ítem lo mejor posible, dadas las instrucciones y contextos. La verdadera inteligencia es proceso, no solo resultado. Percibo inteligencia como la habilidad de desplegar procedimientos internos, adaptativos y autoorganizativos que van refinando estados, certezas, dudas e hipótesis a lo largo de un espacio interno de pensamiento antes de emitir un output. Ya no busco inteligencia solo en la perfección del output, sino en cómo el sistema lidia con la ambigüedad, explora alternativas, detecta y corrige errores sobre la marcha y ajusta el esfuerzo o compute según el reto planteado. La dinámica interna es el verdadero substrato inteligente. Creo que la IA realmente poderosa será la que tenga vida interna, una historia, no solo un presente, que recuerde, sincronice, planifique, dude y evolucione su perspectiva en función de la experiencia, el tiempo y los objetivos. 3. La inteligencia puede visualizarse, auditarse y narrarse. El output deja de ser un acto mágico para ser la consecuencia de una secuencia razonable de procesos internos. Esto no solo es más humano y más confiable, sino más universal y adaptable. ¿Debemos repensar el concepto de inteligencia artificial? Sí, absolutamente. La inteligencia artificial no debería limitarse a simular correlaciones entre input y output, sino a construir, explorar y adaptar procesos internos robustos, con memoria, plasticidad, exploración y razonamiento explícito. Solo así nos acercaremos al tipo de generalidad, sentido común y explicabilidad que vemos en seres inteligentes. En síntesis personal, hoy, para mí, la IA inteligente no es la que acierta más respuestas, sino la que puede mostrar, modular y mejorar su propio proceso de pensamiento. Inteligencia se vuelve, ante mis ojos, sinónimo de dinámica interna orquestada y visible. Y, sinceramente, campo mucho más estimulante, humano, de lo que nunca imaginé.